y baños. ¿Saben que eso es lo que hacía los gobiernos comunistas asquerosos, endemoniados en el mundo? Karl Marx fue un alemán judío endemoniado que quiso hacer que el socialismo comunista fuera una especie de religión, donde las iglesias se volvieran fábricas, y eso hicieron. Pero la gran caída en la perestroika y el gran glasnost en la URSS, que despedaza al bloque socialista, y Cuba se queda sola, bregando en un comunismo endemoniado que ha empobrecido a esa nación hasta lo sumo. Por eso, si usted tiene algún pensamiento comunista, sáquese ese demonio, porque solo los endemoniados pueden creer en el comunismo. Sucede que ellos le llamaron unidad en el momento de desprestigiar aparentemente a la religión, y le llamaron religión al catolicismo. Pero sucede que tanto los comunistas como ellos nunca descubrieron el evangelio de Jesucristo. Hoy por hoy en Rusia y lo que fue el bloque socialista, aquellos que el 80% de varones eran viciosos, borrachos, vodqueros, porque esos son las sociedades esos que manejan el socialismo, viciosos, que no conocieron el evangelio de Jesucristo. Pero hoy nosotros, que hemos conocido plenamente el evangelio, vemos cómo nuestros hijos sufren cambios sustanciales, radicales, cómo nuestras familias progresan, desarrollan, crecen, se expanden, porque se han sometido al evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Karl Marx no lo conoció. El sistema comunista quería destruir a la iglesia, pero no pudo. Por eso, si hay algo que hay que pedir en Guatemala y en México, es que jamás un gobierno comunista gobierne nuestras naciones. Porque esa es la decadencia de los pueblos, es la muerte de la fe. ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado, queridos hermanos? Fijémonos en los movimientos políticos, sociales, que pregonan el comunismo y el socialismo. Eso es basura, hermanos. Cristo Jesús no vino predicando la igualdad de los pueblos, vino predicando el evangelio del reino de los cielos. Y el evangelio prospera, el evangelio sana, el evangelio liberta, el evangelio produce cambios sustanciales. Y esos son los concilios. Vemos cómo evangélicamente los concilios son productores de unidad, de manera que ahí también se cumple lo que dijo el Señor Jesucristo: para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Jinakai autoi en gemín osin, para que el mundo crea, jinajo cosmos pistehuay, que tú me enviaste. Génesis, San Juan 17:21. Despierten a los ministros que están durmiendo ahí, hermanos. Despierten, hermano Germán, despierte al hermano Dormilón que está ahí. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? Alabado sea Señor. Yo quiero que me escuchen, porque no debemos confundir el evangelio con religiones y políticas baratas. El evangelio es una doctrina gloriosa, única, perfecta. Esto no es cristianismo. Esto se llama evangelio. El evangelio de la unidad. Pero solo los que se incrustan en la idea del evangelio pueden creer en esta clase de unidad.
Porque usted mira los pueblos. En Guatemala todos los pueblos y todas las etnias están divididas. Lo mismo es México y los países de Hispanoamérica. Y que no me vengan a decir que las sociedades que no tienen a Cristo viven en unidad. Es mentira. Hasta los idiomas lo determinan. Recuerdo que aquí en Guatemala hubo un presidente que llamó a todas las etnias del país. Y él quiso pensar en cierta unidad. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? ¿Están poniendo atención? Entonces sucede que este presidente llamó a todas las etnias. ¿Y saben cuál fue su decepción? Que cuando las etnias o los líderes de ellos quisieron hablar entre ellos, no pudieron, porque todos hablaban diferente idioma. Las sociedades humanas están divididas hasta en su forma de hablar, pero la misión del Espíritu Santo de los santuarios del Monte Sinaí está unida a través de la palabra de Dios, a través del mensaje del Evangelio. Y muchos que vienen a nosotros de diferentes iglesias lo entienden y se unen, se esfuerzan por tratar de hacer crecer y desarrollar esa unidad que en muchos casos y en muchas sociedades nace y luego muere. El Espíritu Santo ordenó al doctor Noé Reyes de la Villa el que fundara los concilios. Realmente no fui yo, fue el Espíritu Santo y Noé Reyes del Águila, para darle cierta funcionalidad a los miembros activos de la obra de Dios, porque tenía que existir en la organización ese tipo de reuniones para globalizar la unidad, porque aunque en las iglesias existe unidad, esa unidad es solo local. Si hay unidad solo en una iglesia, pero no con las demás, entonces es una unidad local que no trasciende a toda la organización. Por eso, queridos ministros, viene la convocatoria juvenil, viene el concilio de la mujer evangélica, viene el concilio de caballeros. Tenemos que seguir fomentando y explicando, como les decía en las reuniones, ustedes son los responsables de la explicación, de la enseñanza y de someter a nuestros miembros a aprendizajes convergentes todo el tiempo. ¿Cómo se ha logrado que este ayuno sea un ayuno glorioso y multitudinario? En que ustedes como ministros enseñan, exigen, instruyen. Por eso Jesucristo mismo dijo: fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque los hermanos de la iglesia central se mantienen activos trabajando en la obra del Señor, y el que no se va sometiendo, se va adaptando, y poco a poco, porque el ser humano es un ser adaptable, que tiene que sufrir procesos de aprendizaje para entender no solamente lo que vive en tiempo presente, sino en el futuro. Si no queremos quedar en la soledad y aprender a ser seres ermitaños y solos, tenemos que unirnos a aquellos que piensan como nosotros, que viven como nosotros, que actúan como nosotros y que aman la palabra de Dios como la amamos nosotros. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Y si el Hijo libertare seréis. Estamos en países donde hay libertad para predicar el Evangelio. Y hay otras naciones que, aunque se tenga que pedir permiso, pero lo dan. Mientras habían países de la cortina de hierro en que no se podía predicar el Evangelio: Checoslovaquia, Rumanía,
países enemigos de Dios. Queridos hermanos, hoy tenemos que abogar por la unidad que Cristo nos deja como mandamiento. Todo comienza con el concilio de Damas, donde se conglomeraban mujeres y ministras. El primer concilio de Damas se celebró en la iglesia de Sibaná, el Acintal Retauleu. Dicen amén, hermanos. Posteriormente los concilios se celebraron en Coatepeque, Mazatenango, y así sucesivamente fueron llegando los concilios a las diferentes iglesias que en aquel tiempo existían. Recuerdo que en Sibaná había un ministro que su esposa por muchos años había sido estéril. No podía tener hijos. Y de acuerdo a la búsqueda que tuvo, el Señor le respondió. Y no digo los nombres por ética deontológica, pero recuerdo que este ministro era un hombre que en aquella época le sirvió al Señor muchísimo. Y de ese servicio y de ese trabajo, Dios le responde, y su esposa, después de 9 años de casados, concibe. Y a los 9 meses, y cabalmente el día sábado del primer concilio en Sibaná, da a luz un hijo que, como les digo, por ética y por derechos reservados de las personas, no digo el nombre, pero ella el día sábado del primer concilio dio a luz a su protógenes, a su primer hijo. Ese fue el milagro del concilio, que en ese día la ministra de Dios diese a luz un hijo cuando antes, durante 9 años, había sido estéril. 9 años de esterilidad más 9 meses de embarazo, casi 10. Pero damos gloria al Señor porque ahí dio inicio, hermanos de Sibaná, el primer concilio de la mujer evangélica. ¿Cuántos le dan gloria al Señor en esa hora? Digan amén. Sí. Y recuerdo que de ahí se fue a Coatepeque. Y de Coatepeque, Mazatenango, Suchitepeques, que ese concilio se celebró en la calle, allí en una colonia, creo que era Flor de Café, donde llegaban las ministras. Mi mamá en ese tiempo estaba como ministra del Señor y estuvo con, todas las ministras y hermanas representantes en el tercer concilio celebrado en Mazatenango, en una de las calles de tierra de esa colonia. Da inicio la gran odisea conciliar. Por eso la iglesia de Jesucristo y cualquier misión que me escucha debería buscar la unidad. Pero qué lamentable es que en Guatemala los mismos cristianos sean divisionistas. Saben que en muchas misiones de Guatemala todo el mundo pelea el derecho de su nariz y provocan divisiones no importándole los resultados y siendo un mal ejemplo de división para nuestra nación y aún más para los que no conocen a Dios. Por eso recordamos cómo da inicio aquel cuerpo, aquel organismo que ha producido grande bendición para nuestra misión. Con el paso del tiempo, las ministras se separaron de las damas y se constituyó el congreso que en aquel tiempo se llamó Congreso de las Siervas del Señor. Como no existía exégesis ni aplicábamos hermenéuticamente la interpretación como se debía, se le llamaba siervas a las ministras. Siervas se les decía. Hoy no. Hoy es de ahí se llamó
el Congreso de Esposas de Ministros, y en la actualidad se llama Congreso de Ministras. Se separan para producir más unidad, para producir más enseñanza. Hoy el concilio se celebra aquí en la iglesia central, el concilio de damas, porque ya la cantidad de mujeres que asisten no cabría en ningún santuario de nuestra misión. ¿Cuántos se alegran porque ha crecido el gran concilio? ¿Cuántos se gozan porque cada día crece más la obra? Que ya tenemos que ir orando por un templo central más grande. Porque aquí desde el viernes está lleno. Y lleno hasta el mezanini. Esto no había pasado en ayunos anteriores. Solo en nuestras convenciones, y ni en las convenciones a veces. Nos tenían que venir a auxiliar los hermanos del distrito. Gracias a Dios ahora no aparecieron. Estuvimos glorificando al Señor. ¿Cuántos se van a ir felices después de esta gran fiesta? Después de que la gloria de Dios se ha manifestado. ¿Cuántos se van a estar contentos en el Señor? El concilio de caballeros inició en la iglesia central y se celebró con la asistencia de un ministerio. Más tarde fue conocido como, el propósito del concilio de caballeros fue formar una misionología más efectiva para provocar un crecimiento más eficaz en el Getes. Y se fundó el concilio de caballeros porque se vio mal que solo existiera concilio de damas. Las mujeres iban creciendo, iban desarrollando, pero los caballeros se quedaron estancados. Viene la decisión del Espíritu Santo, la misionología del Evangelio en la mente de mi papá, y forma el nuevo concilio para darle viabilidad. Y los hermanos caballeros, escuchen, los de la central, fueron como el núcleo básico, porque la misión no estaba del tamaño del que está ahora. No existían los distritos de Petén, Cobán, Ixcán y Varías, Todos Santos. Ni en la mente de nadie estaba eso. Pero miren, ahora que se hacía la elección de presidentes y directivas de distritos, son muchos los distritos. Se han multiplicado, se ha diversificado la inversión espiritual, la inversión de la predicación. No estoy hablando de inversión económica, de inversión evangélica. Yo no conocía a Todos Santos. Se mencionaba a los hermanos de Todos Santos, y cuando íbamos al mercado a comprar la verdura para los practicantes y todo, yo miraba a los hermanos de Todos Santos. Conocía a Aparicio Pablo y me decían que eran de Todos Santos. Hoy alabamos al Señor porque hay un distrito en Todos Santos. La obra ha crecido. Cuando íbamos a la capital, ¿saben ustedes que la obra se centralizó en Quetzaltenango y en el occidente? Dios no le dio esa visión a mi papá. Dios le dio la visión de occidente. En una oportunidad viajando a Petén y nos quedamos, se nos descompuso el carro viejo que llevábamos allá por el rancho. Y encontré personas que querían, al escuchar la palabra de Dios, quisieron formar iglesias en Zacapa y en todo el corredor seco. Y cuando le digo a mi padre, papá, viera que la gente quiere allá, si querés vos andate, me dijo. Y anda, mira qué hacer, pero yo con esto me conformo. Entonces yo dije, voy a esperar. Después de la muerte de él comenzamos la odisea. Días después aparece un hombre
chaparrito como yo, Ricardo Scholl, enviado por el Espíritu Santo, hablándome de Cobán, Alta Verapaz, y se comienza la obra de Dios en Cobán. Hoy sigue adelante la obra del Señor. Seguimos trabajando. Nace el distrito de las Verapaces, porque el único que existía era el distrito de Salamá, que llegaba hasta Purulá, en una iglesia que nunca fue iglesia porque no había gente, pero mi papá enviaba ministros, que se llama Mocuán. Ahí era la frontera, nadie conocía más. Viene el Espíritu Santo y nos lleva a Cobán. ¿Cuánto le dan gloria al Espíritu Santo? Porque por eso hay tantas iglesias hoy. Porque los concilios, y recuerdo que nos fuimos con Bernabé Rodas y otros, que él era el presidente del Concilio de Caballeros, y se fue a trabajar a Cobán, a celebrar campañas al gimnasio, al Parque Central, y se levanta la obra. Entonces los concilios, hubieron presidentas de los concilios que fueron a hacer la obra del Señor con varias hermanas de las directivas. Esto es una bendición, porque significa que la vida conciliar es una vida misionera, como la misma vida de Jesucristo. Por eso hoy vamos a dar una demostración bibliológica sobre el origen de los concilios. Pues así como Dios reveló su palabra, de igual modo reveló el establecimiento de concilios y convocatorias en la misión, que, como repito, debería llamarse concilio de jóvenes. Porque si hay concilio de caballeros, concilio de damas y concilio de jóvenes. Desde el momento que el Espíritu Santo ordena a mi padre, doctor Noé Reyes del Águila, fundar iglesias en diferentes localidades, también le ordena abrazar esta doctrina bibliológica para hacer eficazmente la obra cristológica. Punto número 1. El concilio judío o Sanedrín, que no tiene nada que ver con los concilios evangélicos, pero ese era el nombre que se le daba. Como dice aquí, la palabra Sanedrín procede del griego talmúdico sinedrión, consejo o tribunal. Los persas otorgaron al pueblo judío la autoridad de juzgar sus propios litigios. Y tú, Esdras, ahora, cuando dice los persas, se refiere al rey que conquistó Babilonia en el 537 y se apodera de Babilonia. Él era un persa. Por eso dice, los persas otorgaron al pueblo judío la autoridad de juzgar sus propios litigios. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernantes que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce le enseñarás. Mire, un impío, por eso los judíos llamaron a Ciro el Grande el Mesías. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Por eso, hermanos, que dicen, ¿y por qué me ponen multa? Porque la Biblia lo dice. Si usted no cumple con sus obligaciones, o es multado, o le ponen una disciplina por no cumplir con sus obligaciones culticas, misionológicas, eclesiológicas en la iglesia. Esdras 7, 25 al 26. La caída del imperio persa no significó la pérdida de este privilegio. Había un consejo gubernamental denominado Gerousia o Senado. Una especie de asamblea nacional. Estaba constituido por ancianos.
Este consejo representaba a la nación judía y se unió a Jonatán, sumo sacerdote, a fin de concertar una alianza ofensiva con Esparta. Jonatán convocó a los ancianos para considerar con ellos la construcción de fortalezas en Judea y el reforzamiento de los muros de Jerusalén. Explico que este Sanedrín o esta autoridad no tiene que ver nada con nosotros como concilios, porque esto era una acción totalmente político-gubernamental. Pero lo puse como ejemplo para que aprendamos de dónde vienen estas palabras. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? Porque debemos tener un poco de conocimiento histórico, de cultura general, saber por qué hacemos las cosas o por qué no. La caída del imperio persa entonces no significa la pérdida de este privilegio. Bajo Gabino, procónsul de Siria, años 57-55 antes de Cristo, Judea fue dividida en 5 distritos. Miren, ahí aparece de nuevo la palabra distrito, dependiendo cada uno de ellos de un sinedrión o sínodos. La palabra sínodo la usa mucho la iglesia presbiteriana porque es como un consistorio central o como un sanedrín, es decir, un consejo o sanedrín. Desde entonces la más alta autoridad de Jerusalén vino a ser el sunedrión, lo que sin embargo no eliminó la jerousia. No obstante, ese arreglo no duró mucho tiempo. En el año 47 antes de Cristo, César extendió otra vez la jurisdicción del Sanedrín de Jerusalén a toda Judea. Al comienzo de su reinado, Herodes hizo dar muerte a 45 miembros del Sanedrín, según Flavio Josefo en su obra Antigüedades de los Judíos, pero no suprimió el consejo. Bajo los procuradores romanos del año 6 al 66 de Cristo, los poderes del Sanedrín fueron ampliados. Según las fuentes judías, esta asamblea se componía de 71 miembros. Solo podían ser elegidos israelitas de linaje indiscutible. ¿Cuántos dicen amén? El número de 70 se correspondía probablemente con los 70 ancianos designados para colaborar con Moisés. El miembro adicional era el sumo sacerdote, que ejercía las funciones de presidente. El Sanedrín era el tribunal supremo, teniendo poderes de vida y muerte. Miren, esta es la diferencia. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron: griego toté, sunectesán, hoi argiereis, kai hoi presbuteroi toulaou. Se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, Mateo 26:3. Es evidente que bajo el imperio romano la sentencia capital no debía ser ejecutada excepto con el asentimiento de las autoridades romanas. El Sanedrín se ocupaba de una forma general de lo que atañía al gobierno y la justicia, en la medida en que no tenían que recurrir a los procuradores o a sus subordinados. Hechos 22:30. Al día siguiente, queriendo saber de cierto, no hay to asfales, la causa por la cual le acusaban, totoi categoreitai, le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó que le usen venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó que le usen ante ellos. En la época de Floro, los dirigentes y los consejeros se dirigían personalmente a los pueblos para recibir los impuestos. El Sanedrín tenía una fuerza propia de policía y el derecho de arrestar a personas. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con la mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. ¿Y qué venían a hacer? Apresar al Señor, según San Mateo 26:47. Quiere decir que ese era un Sanedrín y un concilio
judío que no se parecía nada a los concilios que después se realizaron, ni a nuestros concilios. Pero como digo, lo pongo como parte de la historia para que ustedes vean de dónde nace la palabra concilio. El Señor Jesucristo fue juzgado por el Sanedrín, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús. Eseteún, Pseudomarturián, Antileusón, Lesoón, para entregarle a la muerte. Mateo 26, 59. El Sanedrín dejó de existir. ¿Cuándo? En la destrucción de Jerusalén, en la caída de la plaza, en la destrucción del templo mismo. Esto ocurrió en el año 70 después de Cristo, durante la incursión de Tito Flavio para la toma de la plaza de la ciudad. En esa misma fecha fue cuando se dio la separación de la iglesia judía de la iglesia gentil. Sucede que la iglesia gentil, después de la caída del muro, de la quemazón del templo y de la ocupación de la plaza central de Jerusalén, entonces se separan los judíos de los gentiles. Desaparecen